Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, queremos brindarles la más cordial bienvenida a este Congreso Internacional UMAI 2015. Deseamos que a lo largo de esta jornada tengan un cúmulo de experiencias y que su participación permita enriquecer las conclusiones de este Congreso, que serán muy beneficiosas para el desarrollo económico y social de nuestro país. Esta mañana vamos a iniciar con un panel de lujo para tratar uno de los temas más vibrantes que se tienen en nuestro país en este momento, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Quiero saludar la distinguida presencia de nuestro presidente de la mesa, el ingeniero Jorge de la Madrid Virgen, destacado ingeniero y presidente del Comité del Transporte de nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de México. Del maestro Raúl González Apablaza, director técnico del nuevo aeropuerto. Maestro. La siempre especial y destacada presencia del ingeniero Luis Robledo Cabello, del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y nuestro extraordinario ingeniero Juan de Dios Alemán Velázquez, de la Comisión Federal de Electricidad. Estimado maestro Jorge, adelante, por favor. Buenos días a todos ustedes que están asistiendo a este magnífico congreso organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atiende anualmente una demanda de 34 millones de pasajeros y 365,000 operaciones, aterrizajes y despegues. Su capacidad instalada se encuentra en los límites para atender esa demanda. Podemos observar en horarios tempranos y por la tarde-noche los estacionamientos para aviones y las terminales de pasajeros con evidentes signos de saturación. La separación entre sus dos pistas de aterrizaje no permite operaciones simultáneas instrumentales. Se presentan ya con cada vez más frecuencia 60 operaciones por hora, cifra máxima que puede atender sin contratiempos. Es urgente disponer de mayor capacidad. No puede ampliarse el aeropuerto por encontrarse rodeado de áreas urbanas habitadas y obstáculos físicos. Hace cerca de 3 décadas se concluyó la necesidad de construir un aeropuerto en otro sitio. Se estudiaron varias ubicaciones. De hecho, hace alrededor de 15 años se iniciaron algunas actividades para su construcción en el lago de Texcoco, pero hubo de suspenderlas por problemas sociales en los predios. El gobierno mexicano decidió entonces, a partir de esas fechas, detallar las características del nuevo aeropuerto y, sobre todo, profundizar los estudios de aspectos sociales y técnicos de las obras. Precisó la disponibilidad de predios de régimen de propiedad federal para construir el aeropuerto sin afectar a zonas habitadas o agrícolas. En la actual administración del Gobierno federal se constituyó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para planear, proyectar y construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
con instalaciones de capacidad inicial de 50 millones de pasajeros y 550,000 operaciones anuales. Los asuntos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México constituyen el tema de nuestra reunión del día de hoy. En su ponencia, el ingeniero Raúl González Apaulaza nos informará las características del aeropuerto y los avances logrados para su construcción. De forma no limitativa, podemos identificar los temas hidráulicos y los geotécnicos como relevantes en el proyecto y las obras del nuevo aeropuerto. El ingeniero Luis Robledo Cabello y el ingeniero Juan de Dios Alemán expondrán esos temas. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dispone de consultoras internacionales con experiencia en grandes aeropuertos en el mundo. Ellas están asociadas con empresas mexicanas de enorme capacidad técnica. Además, el Grupo Aeroportuario recibe permanente asesoría de colegios y asociaciones técnicas, miembros activos de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Solicitamos entonces ahora al ingeniero Raúl González Apaulaza, director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, nos presente el tema. Por favor, ingeniero. Si gustan, pueden permanecer en su lugar o pasar a este sitio, como ustedes deseen. Gracias. Bueno, buen día a todos ustedes, a los asistentes a este evento organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Me fui invitado para tratar un tema, pues es de mucha actualidad, un tema que todos los mexicanos estamos al tanto, y es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Un aeropuerto que por sus características es indispensable su construcción y es una obra magna, una obra que está considerada entre las 3 obras más grandes del mundo en construcción al día de hoy. He preparado un audiovisual muy ágil para que tengan una idea. Muchos de ustedes ya conocen las características del aeropuerto, pero voy a tratar de presentar lo más actualizado en donde nos encontramos el día de hoy, pero también como hay muchos asistentes que no han estado al tanto del desarrollo del aeropuerto, pues voy a dar una introducción hablando sobre el porqué del aeropuerto. El aeropuerto de la Ciudad de México está ubicado entre 2 grandes autopistas, la autopista conocida como Peñón-Texcoco y la autopista que se llama Circuito Exterior Mexiquense. En la pantalla pueden ustedes ver también en la parte norte un caracol. Es cuando uno vuela del aeropuerto actual, normalmente ve uno una tierra ahí en forma de caracol que se construyó desde la época que la industria Sosa Texcoco aprovechaba las aguas salinas del lago para procesarlas y obtener diversos productos químicos. Del lado oriente colindamos con 2 municipios, el municipio de Atenco y el municipio de Texcoco. En el lado oriente tenemos, perdón, dije mal, el lado poniente es el municipio de Ecatepec y el lado oriente el municipio de Atenco y Texcoco. En el lado sur, como ya mencioné, está la autopista Peñón-Texcoco. La siguiente, yo las voy a… Okay. Para que ubiquen con respecto al actual aeropuerto, ahí en esta gráfica podemos observar el actual aeropuerto de la Ciudad de México en la parte inferior y el actual aeropuerto que se encuentra si medimos entre los extremos, se encuentra muy cerca, está a 5 kilómetros. Si medimos entre cabeceras de pista, estará a unos 12 kilómetros, pero los predios están muy cerca, están a 5 kilómetros.
Y esa franja que une el aeropuerto actual con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un terreno también federal que nos permite en el futuro hacer una muy buena conexión para, según el uso que se le dé al aeropuerto actual, pueda estar muy bien comunicado con el nuevo aeropuerto. Para tomar la decisión, el Ejecutivo Federal, si se construyó o no el aeropuerto, se han hecho un sinnúmero de estudios. En la presente administración se han hecho 64 estudios, aunados a los estudios desde que se habían hecho desde, como ya dijo el ingeniero de la Madrid, esta idea de construir un nuevo aeropuerto tiene ya más de 3 décadas. El aeropuerto actual, todo el mundo estaba consciente de que su vida estaba muy limitada por un problema fundamental, que tiene 2 pistas nada más, pero estas pistas, por cercanía entre ellas, que están separadas alrededor de 303 metros, no pueden operar simultáneamente. Esa es la principal limitante del aeropuerto actual, lo cual no se puede ampliar porque no hay espacio para las pistas. Se podrán construir más terminales y podríamos tener una terminal 3 o 5, las que quieran, pero no es posible ya ampliar el aeropuerto porque su limitante es la capacidad de las pistas. Los estudios se hicieron en la época del presidente Fox, cuando se tomó la decisión de construir el aeropuerto, que después por diversas circunstancias no fue posible, pero nosotros nos abocamos en la presente administración a llevar a cabo una serie de estudios. Aquí puse algunos de ellos. Quizás el estudio más importante para poder tomar la decisión de la ubicación del aeropuerto fue el estudio del espacio aéreo, que lo hizo una empresa internacional, Mitre, que es la empresa más prestigiada en estudios de espacio aéreo. Si esta empresa define que es factible construir el aeropuerto en ese punto, o sea, en el exlago de Texcoco, hay un reconocimiento mundial porque es la empresa con mayor experiencia. Pero no solo esos estudios hicimos estudios de ruta y tráfico aéreo, el estudio sobre el posicionamiento y ubicación de las pistas, estudios topográficos, estudios geotécnicos, de salinidad, de sismicidad, estudios ambientales, tuvimos que iniciar la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, estudio de la presencia de aves, el abastecimiento de electricidad, el abastecimiento de agua, de gas, etcétera. En total se hicieron 64 estudios. Para que tengan idea de la profundidad de los estudios, aquí nomás estoy enunciando un estudio que es el de las pruebas de carga que se hicieron. Cuando estudiamos qué tipo de cimentación era la más adecuada para construir el aeropuerto de la Ciudad de México, pedimos al Instituto de Ingeniería de la UNAM que nos hiciera un estudio y ellos nos recomendaron construir unos tramos de prueba con las diversas técnicas existentes que se aplican a nivel mundial y que muchas de ellas exitosas en México, que son técnicas para suelos blandos, como es todo el Valle de México, en especial la zona donde existía el lago de Texcoco y en general el lago del Valle de México. Iniciamos la construcción de estos 9 tramos de prueba. Los que son ingenieros civiles pues, conocen estos sistemas. Primero hicimos un terraplén de referencia, no le pusimos cimentación para ver qué acontecía sin cimentación. Luego ya hicimos pruebas con un sistema compensado, con pilotes, con inclusiones, con drenajes de arena, con drenes de arena, con drenes prefabricados, con celdas estructuradas, con sistemas de cajones reticulares y también un sistema de cajones reticulares reforzado con inclusiones. Esta prueba las hicimos en un periodo la construcción en un periodo de como de 8 meses, se concluyeron en el mes de diciembre y a partir del mes de enero estamos observando su comportamiento de cada una de estas técnicas. En esta gráfica vemos ya un análisis del comportamiento de cada una de las técnicas. Podemos observar cada una de las técnicas con el asentamiento máximo que se ha presentado y también tenemos ahí la descripción del lado derecho
de cómo ha sido el hundimiento en cada una de las pruebas en un corte transversal. Que se hundan no quiere decir que el que se hunde más no es la más inadecuada, no. Por ejemplo, las técnicas de precarga con drenes, bueno, pues lo que vamos a hacer es que se hunda lo más rápido posible para dejar un terreno consolidado. Simplemente aquí estamos marcando los hundimientos que ha tenido cada una de las técnicas, pero en estos momentos nos encontramos analizando el comportamiento de cada una de ellas y tenemos que ver una serie de factores para definir cuál es el mejor tipo de cimentación. Tenemos que ver el aspecto económico, tenemos que ver si tenemos disposición de materiales en la zona, tenemos que ver el mantenimiento futuro, el costo, que es fundamental, y evidentemente que la técnica haya demostrado ser adecuada para este terreno. Este es un ejemplo de un solo estudio, el de geotecnia, pero hicimos 64 estudios. Cuando se tomó la decisión de que el aeropuerto se tenía que construir, que era indispensable, se contrató a una empresa inglesa, Arup, para que iniciara el estudio de un plan maestro. Todo gran proyecto, y más los proyectos que son a largo plazo, requieren de un plan maestro. Por ejemplo, el sistema de transporte colectivo metro, pues desde que los franceses nos enseñaron cómo construir un metro, cómo operarlo, cómo planearlo, hicieron un plan maestro del metro, que en su origen se debía de revisar cada 5 años, y era la columna vertebral del sistema de transporte de la Ciudad de México. Muchas veces no se respetó la revisión, se descuidó, no se hizo una interconexión con los demás medios de transporte de superficie, pero si hubiéramos sido más cuidadosos, respetando ese plan maestro y lo adecuando, ahorita no tendríamos tantos problemas en el tráfico en la superficie y en el subsuelo. En el aeropuerto pues es lo mismo, se dijo necesitamos hacer un plan maestro, necesitamos definir cómo va a ser el aeropuerto, qué características tiene, el layout del aeropuerto, la distribución de los elementos que conforman un aeropuerto y lo más importante, las etapas constructivas. En esta gráfica tenemos representado ya el aeropuerto hasta la última etapa. En la parte central ustedes pueden ver dos grupos de construcciones. En la parte inferior en forma de X, ahí tienen ustedes la terminal 1. Del lado derecho está la terminal 2 en forma de Y. Esta se construirá como dentro de 20, 30 años, pero debemos dejar planeado todo para el desarrollo de las etapas. Están ahí las 6 pistas, ahorita les voy a explicar con mayor detalle, pero lo que tenemos muy claro es que si no existe un plan maestro, se corre el riesgo de que conforme se vaya ampliando el aeropuerto, nos encontremos con dificultades técnicas, dificultades constructivas por no prever cómo iba a ser el crecimiento. Ejemplo, más tarde el ingeniero Luis Robledo les hablará sobre el drenaje. Si no contemplamos cómo va a ser el aeropuerto en los próximos años y no, simplemente nos abocamos a la primera etapa, en la segunda etapa ya tendríamos problemas de drenaje porque no se previó que digamos, los túneles que se iban a construir para el drenaje se hicieran ya para un aeropuerto completo. Entonces, estas cuestiones son fundamentales, aunque al día de hoy nomás estemos construyendo la primera etapa. En esta gráfica lo que trato es de ilustrar la comparación entre el aeropuerto actual, la primera etapa del nuevo aeropuerto y ya de su fase final. Del lado izquierdo tenemos el aeropuerto actual de la Ciudad de México, que es un aeropuerto que el año pasado transportó 34 millones de pasajeros. La capacidad adecuada del aeropuerto es 32 millones, esa se consideraba que era la cifra máxima que podría transportar el aeropuerto actual. Se han hecho esfuerzos buscando ajustes en los horarios, volando en las noches, en las madrugadas, y el año pasado se logró incrementar en 2 millones más de pasajeros, 34 millones. Pero la demanda sigue y están buscando la forma de incrementar el número de vuelos, pero siempre dentro de los rangos de seguridad.
pero realmente ya es muy poco lo que podemos incrementar en el número de pasajeros anuales en el actual aeropuerto. El año pasado también tuvimos 410,000 operaciones anuales. El aeropuerto, como ya mencioné, se conforma de 2 pistas no simultáneas, tiene 56 puestos de estacionamiento de aeronaves de contacto, lo que conocemos como puertas, 41 puestos de estacionamiento de aeronaves remotas, y el terreno en que está construido es un terreno de 770 hectáreas. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en su primera etapa que tenemos contemplada concluir en el año 2020, es para 50 millones de pasajeros, 550,000 operaciones por año, tendrá 3 pistas que pueden operar simultáneamente, 94 puestos de estacionamiento de aeronaves de contacto, 42 puestos de estacionamiento de aeronaves remotas, en un terreno de 4,430 hectáreas. Si observamos, es un terreno más de 6 veces de tamaño con respecto al aeropuerto actual. Es un terreno muy amplio que nos permite tener muchas etapas de crecimiento. Y no solo ello, podremos construir también dentro de este terreno una ciudad aeropuerto. En el lado derecho tenemos ya en su máxima capacidad de desarrollo, que pues prevemos que será alrededor del año 2060 cuando se concluya la última etapa. Será para 120 millones de pasajeros, 1 millón de operaciones por año, 6 pistas, solo 3 de operación simultánea, que es lo máximo que se usa a nivel mundial. No hay ningún aeropuerto que use 4 pistas de operación simultánea, lo máximo son 3 pistas, y ya es complejo operar en forma simultánea 3 pistas. Con 159 puertas de contacto, 51 puertas de remotas, y igual en un terreno de 4,430 hectáreas. La primera etapa, aquí se ve cómo se va, es decir, el desarrollo de la primera etapa, así se va a construir. Ahí la parte fundamental pues es la terminal, que conocemos que va a ser la terminal 1, con 2 pistas a los costados, y al fondo una tercera pista, o sea, sería la pista 2, la pista 3 y la pista 6. Pues tendrá también su torre de control, su centro de control, etcétera. Una vez que el Ejecutivo Federal, el licenciado Peña Nieto, el año pasado ya anunció la construcción del aeropuerto, pues nos abocamos a hacer los proyectos ejecutivos de las 2 obras más importantes. Una es la terminal, que se conoce como lado tierra, y otras son las pistas, que se conocen en el medio aeronáutico como lado aire. El lado tierra no es solamente la terminal, sino en esta primera etapa también incluye la torre de control y el centro de operaciones. Ese proyecto se puso por invitación a concurso. Se invitaron primero 16 despachos de arquitectos mexicanos, los despachos más prestigiados de arquitectos. Nomás se les puso una condición, que para participar tenían que aliarse con un despacho de fama internacional, de reconocimiento internacional, que hubiera construido un aeropuerto de estas características, no tan grande quizás, pero que tuvieran experiencia en la construcción de aeropuertos. Lograr esa alianza no fue sencillo, por lo cual solo 8 despachos pudieron hacer oferta, o sea, encontraron su pareja para participar. Y finalmente el despacho integrado por el consorcio del inglés Norman Foster y el mexicano Romero ganaron este concurso, fueron el proyecto seleccionado. Aquí en la imagen se vería un avión que esté aterrizando, como vería el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Han diseñado un aeropuerto en la forma del futuro, con inspiración del pasado, la forma, los símbolos nacionales, la monumentalidad del diseño provienen de la inspiración en el arte y arquitectura mexicana. Este es un aeropuerto para el siglo XXI y más allá. México tiene una gran tradición de construcciones monumentales, cuya ingeniería ha sido extraordinaria. Por eso el nuevo aeropuerto será una celebración a la monumentalidad de nuestra arquitectura. Este aeropuerto tiene una sola terminal,
minimizando costo y posibles retrasos, mejorando la experiencia de los pasajeros. El escenario está preparado para infinitas posibilidades. Este moderno escaparate comercial impulsará los ingresos para negocios locales e internacionales. Tiendas y restaurantes florecerán en este confortable y cautivador ambiente. Esta muestra de innovación mexicana dará la bienvenida a cada visitante y le permitirá desplazarse rápida y eficientemente dentro de la terminal. Para los pasajeros, la circulación es fácil. Los recorridos son cortos, con mínimos cambios de nivel. Es único, innovador. No existe nada como esto en ninguna otra parte del mundo. Este aeropuerto será construido en México por ingenieros y constructores mexicanos, por personas que entienden el contexto en el cual estará ubicado. Podemos ver el futuro. Es en México. Este edificio está listo para hoy y mañana, para la gente de México y del mundo. Al día de hoy, lo que llevamos es ya muy avanzados los dos grandes proyectos ejecutivos. En el caso del proyecto arquitectónico que desarrolla el consorcio Romero Foster, nos encontramos en la etapa ya del diseño definitivo. Primero los primeros meses de este año trabajaron sobre el diseño conceptual, ya con mayor detalle, y posteriormente entraron ya al diseño en detalle y actualmente se encuentran en la etapa del diseño de ingeniería. Tendremos que llegar nosotros a un proyecto ejecutivo que pueda ser, de acuerdo a la ley de obra pública, se pueda licitar. A ver si le puedo regresar para… Quería que vieran esta lámina. Ahí tenemos del lado izquierdo la terminal, nomás para que tengan idea de su magnitud de este edificio. Ahí está el zócalo en medio, el zócalo cabe perfectamente dentro de la terminal. Su longitud, puse ahí un tramo de Reforma, ahí el Ángel de la Independencia y las dos glorietas aledañas. Bueno, pues la longitud abarcaría prácticamente 4 glorietas, una longitud de 1.45 metros. Del lado derecho tenemos el Estadio Azteca, nomás comparen la magnitud del tamaño, está hecho a escala similar. Está el Estadio Azteca comparado con el edificio terminal. Como les comentaba, bueno, pues nos encontramos en estos momentos ya en el proyecto ejecutivo. Ahí son detalles de la terminal, las diferentes componentes que son muy complejas. El diseño estructural no es sencillo. Tenemos que hacer muchos estudios, no solo el responsable, que es el consorcio Romero Foster, sino con el apoyo de empresas especializadas en la cuestión geotécnica, en la cuestión sísmica, en la cuestión simplemente en las instalaciones contra incendio, que son muy complejas porque la norma mexicana, que pues está basada en las normas americanas, son rebasadas por las dimensiones de esta terminal, o sea, no son aplicables. Entonces tiene que hacer un diseño de las estaciones contra incendios especial y debe ser avalado por la autoridad mexicana. Y no sea factible, pues aplicar las normas, pero es tan alto el edificio y tan complejo que no hay forma de aplicar las normas mexicanas. Es un ejemplo. Aquí se ve lo que llevamos. Primero el diseño conceptual, que se acabó, se inició el año pasado y se concluyó a principios de este año. Luego el diseño esquemático, que ya se concluyó. Y ahora sí ya estamos en el desarrollo del diseño, que se va a concluir en el mes de noviembre, octubre-noviembre, y luego el proyecto ejecutivo nos lo darán a entregar ya el mes de marzo del 2016. También le exigimos al consorcio Romero Foster
que no solo nos entreguen el proyecto ejecutivo, sino tienen la obligación de acompañarnos en toda la construcción del aeropuerto. Por eso su contrato para ellos es hasta el 2018. O sea, en ese momento nos encontramos en la elaboración del proyecto ejecutivo. Lo mismo se hizo para el lado aire. Se invitó a empresas mexicanas de consultoría, le pedimos la opinión a la Cámara Mexicana de Consultoría, de empresas de consultoría. Nos dieron una lista de las empresas más grandes, las invitamos a participar, pero les dijimos, pues como nadie ha hecho un aeropuerto de esas características en México, no ha hecho pistas de estas dimensiones, no tienen todo el acervo del conocimiento, aunque hemos hecho pistas, las empresas mexicanas son las que han hecho las pistas en los aeropuertos mexicanos, pero ya un aeropuerto más complejo, sí solicitamos a las empresas mexicanas que buscaran hacer alianza con empresas especializadas y que demuestren que han construido aeropuertos similares. Finalmente, después de un proceso largo, ganó el consorcio integrado por dos empresas mexicanas, TADCO y SACMAC, conjuntamente con la empresa holandesa NACO. Lo que tienen que hacer ellos es el diseño de las 3 pistas, las calles de rodaje, las calles de acceso, las plataformas, las luces de pista, la señalización de la pista, las ayudas a la navegación y el drenaje sanitario y pluvial. Esa es responsabilidad de este consorcio. ¿Cómo va ese consorcio? Bueno, pues empezó con su diseño, que concluyó en el pasado mes de mayo. Entró ya el diseño en detalle, que le llaman al 30%, que nos están entregando en estas fechas. Luego vendrá un diseño en detalle del 60% y deberán concluir en el mes de febrero del 2016 ya con el proyecto ejecutivo. Igual el consorcio tendrá que acompañarnos en toda la construcción de las pistas, plataformas y rodajes. Aquí, bueno, ilustro todo lo que comprende la primera etapa. Evidentemente, como ya les dije, las obras más importantes es la terminal y las pistas, pero bueno, hay rodajes, plataformas, hay hangares, instalaciones de gobierno, áreas de mantenimiento, la terminal de carga, que es muy importante. La terminal de carga está con el número 8. Este es muy importante porque el aeropuerto de la Ciudad de México no solo va a ser un aeropuerto para pasajeros, va a ser uno de los aeropuertos más importantes del mundo en carga aérea. La carga aérea es fundamental para el desarrollo del país y estamos muy limitados. Actualmente transportamos 450,000 toneladas al año de carga aérea, que es muy bajo. Hay muchos países de Centro y Sudamérica transportan más y no transportamos más no porque no haya demanda, sino porque no hay capacidad. En la primera etapa el aeropuerto va a ser para 1 millón de toneladas de carga. Están las zonas de combustible, las áreas de control de tráfico aéreo, plantas de tratamiento de agua, estaciones de bomberos y una serie de instalaciones complementarias. Hace unos días, el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, había una demanda, y una válida demanda de los constructores, digo, bueno, díganos cómo se van a licitar las obras, para ver cómo vamos las empresas mexicanas, cómo vamos a participar, cómo nos vamos a integrar. Entonces se hizo una presentación de los 21 paquetes que se van a licitar, y es una presentación muy breve que la pueden observar. No sé si esta debe tener sonido. Es una vista de cómo ahí está la ciudad aeropuerto en la parte inferior. La terminal, los trabajos de esta obra monumental se encuentran en tiempo. En febrero se entregó el diseño esquemático. Para octubre se hará una nueva entrega del diseño de detalles. Los arquitectos y el ingeniero civil maestros, el gerente de proyecto y el responsable del proyecto, con apoyo de instituciones académicas, genera la información esencial para iniciar este mismo año las obras que darán vida al nuevo aeropuerto. La estrategia de contratación de las obras se basa en las mejores prácticas internacionales probadas con éxito en megaproyectos como el nuevo aeropuerto. La experiencia de otros países recomienda dividir este tipo de megaproyectos en paquetes de obra y contar con varios contratistas, a fin de asegurar mayor competencia.
Este modelo genera importantes ahorros de tiempo, costos y el máximo aprovechamiento de recursos. La estrategia desarrollada sigue un modelo internacional que ha sido aplicado con éxito en otros aeropuertos como Seattle-Tacoma, Washington-Dulles y Abu Dhabi. Para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se han definido 21 paquetes organizados en 3 etapas que obedecen a la secuencia constructiva. Obras preliminares, obras de infraestructura principal y obras para la puesta en operación. El segundo semestre de 2015 será crucial en la vida del proyecto, pues iniciarán los procedimientos de licitación de las obras preliminares, nivelación del terreno, el sistema de drenajes pluviales y sanitarios, la cimentación de la terminal, el sistema eléctrico y la subestación eléctrica, pistas 2, 3 y 6, torre de control y centro de control. Durante el primer semestre de 2016 se detonarán los procedimientos de licitación de la infraestructura principal, edificio terminal, terminal de combustibles, plataformas de embarque, líneas de distribución de combustible, sistemas de ayuda a la navegación, túnel central y servicios, y ayudas visuales. Finalmente, las obras necesarias para la puesta en operación serán licitadas a partir del segundo semestre de 2016. Estaciones de bomberos, edificios de apoyo, primera fase de los entronques viales de acceso, centro multimodal de transporte, estacionamiento de empleados, centro de operaciones, estacionamiento general y la segunda fase de los entronques viales de acceso. Cada uno de los procedimientos de contratación estará sometido a un conjunto de medidas para el blindaje de la transparencia y la legalidad. Para ello, se contará con la participación de testigos sociales, el acompañamiento del órgano interno de control, un portal de transparencia específico que ya permite hacer públicas las contrataciones. Este proyecto irá más allá en materia de integridad, al contar por primera vez con la asesoría de la OCDE, así como con la contratación de despachos especialistas técnicos y normativos que coadyuvarán en los procedimientos de licitación, la firma de declaraciones de compromiso con la legalidad e integridad de servidores públicos vinculados, así como un registro de los funcionarios participantes en los procesos de licitación. Estas acciones marcan el punto de arranque de la siguiente etapa de esta obra histórica para México, la etapa de la construcción. Bueno, ya no me voy a extender, es una inquietud de la sociedad mexicana, de la población aledaña, es la cuestión ambiental. Realmente trabajamos muy a fondo para que este proyecto fuera sustentable. Presentamos nuestra manifestación de impacto ambiental, fue revisada por Semarnat y nos hizo, una vez aprobada el MIA, nos hizo 20 resolutivos, o sea, 20 programas que teníamos que cumplir. Ahí los enuncio, todos ellos ya los estamos trabajando. Son desde qué vamos a hacer con las aves, cómo vamos a preservar a las aves, cómo vamos a dar mejores condiciones a las aves, hasta problemas de residuos tóxicos, de residuos peligrosos, etcétera, etcétera. No, me extendería, sería una plática única, pero realmente es un tema apasionante de cómo vamos a lograr que sea un proyecto sustentable y, de ser posible, tengamos la máxima certificación, que es la LEED Platino, sería el segundo aeropuerto en América con esta certificación. El primero lo obtuvo San Diego. Actualmente nos encontramos ya en la etapa de limpieza del terreno. Tenemos que rescatar la flora y fauna. Ahí tenemos las brigadas ecologistas trabajando. Estas brigadas es gente de la zona, gente de Atenco, que está colaborando con nosotros, pero es un trabajo extraordinario porque hay que, desde los pequeños animalitos que encontremos, tenemos que rescatarlos en coordinación con la Semarnat. La flora que sea rescatable la trasplantamos, la que no, pues la destruimos, pero todo se hace con mucho detalle
y de acuerdo a las normas existentes en cuestión de sustentabilidad. Aquí nomás ya para cerrar, porque si no me alargo mucho, hace un mes mes y medio fui a Abu Dhabi, la construcción del aeropuerto de Abu Dhabi, que es muy parecido al nuestro, y saqué esta toma. Aquí se ve, no es para que tengamos idea, que así vamos a andar más o menos en año y medio aquí en nuestro aeropuerto. Esta es la cabecera de una de las patas, la última puerta, pero vean la magnitud de la obra, y nuestra obra va a ser un poco más grande que esta. Cada una es una puerta. Vean la magnitud de los accesos. Ese túnel conecta con el brazo, la parte final del brazo de la X. Y allá al fondo se va a ver la parte central de la terminal. Si observan, son puros camiones último modelo. La certificación se exige tener camiones que no contaminen. Entonces eso va a ser algo que tenemos que superar, no va a ser sencillo. Que los transportistas tengan que tener unidades modernas, no contaminantes. Claro, en Abu Dhabi hay mucho dinero. Es de los países que tienen el ingreso per cápita más alto. Pero esto una toma similar así la vamos a ver aquí en México en año y medio. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Podría hablar horas y horas sobre temas específicos, es un tema apasionante, muy interesante, pero el tiempo es nuestra principal limitante. Y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones al ingeniero Raúl González Zapablaza. Enseguida, y como expresé de manera sucinta al inicio de la sesión, nos va a presentar el ingeniero Luis Robledo Cabello los temas hidráulicos relacionados con el nuevo aeropuerto. Por favor, ingeniero. Gracias, buenos días. Voy a hacer una presentación muy sucinta, muy breve, muy apretada de lo que pudiera ser el sistema de drenaje pluvial del aeropuerto. Si son tan amables de iniciar la presentación. Es una lámina, nos adelantamos, del plan hidráulico del Texcoco. No está cambiando, si me hace el favor de cambiar allá. Lo que está a la derecha con rayas negras son los ríos del oriente, son 9 ríos. Y lo que está dentro del perímetro rojo, de la línea roja, serían los terrenos del aeropuerto. En la parte de abajo está todo el sistema lagunario. En la parte de la izquierda abajo hay 3 charcos azules, que son 3 lagunas existentes, y la laguna rectangular más alargada también existente es la laguna Nabor Carrillo. Alrededor de la laguna Nabor Carrillo va a haber 5 lagunas que se van a construir por parte de la Conagua. Más o menos al centro de la gráfica, al lado derecho del perímetro del aeropuerto, hay una línea verde ancha. Esa línea verde va a ser un canal interceptor que va a construir la Conagua, que va a recibir las aguas de todos los ríos del oriente, de los ríos negros, y las va a conducir, como ustedes ven, con una curva que está en la parte de abajo, y las va a depositar en el lago Nabor Carrillo. Del lago Nabor Carrillo ya sale por un dren que se llama el dren Chimalhuacán y llega a la línea amarilla, que es el trazo actual del dren General del Valle. Actualmente solamente existe ese canal, el dren General del Valle, y durante los 4 siguientes años aproximadamente, todo el agua de los ríos del oriente llegará al lago Nabor Carrillo. La Conagua lo sacará por el dren Chimalhuacán y lo enviará hacia el norte, hacia la parte de arriba de la gráfica, por el dren General del Valle, que es el que está más o menos siguiendo el trazo amarillo. El trazo amarillo es un túnel que construirá la Conagua. Es un túnel que se va a llamar Túnel Dren General del Valle. El Dren General del Valle, que es un canal actualmente, se está hundiendo, igual que el Gran Canal, y en un plazo no muy largo va a dejar de funcionar o va a funcionar con mucho trabajo,
y por eso es muy importante construir ese túnel amarillo que se llama Túnel Dren General del Valle. ¿Qué se logra con esto? Estas obras están a cargo de la Conagua, no del Grupo Aeroportuario. Que todo el agua de los ríos del Oriente no se vaya sobre el predio del aeropuerto. Y la responsabilidad, en una forma coordinada entre la Conagua y el Grupo Aeroportuario, es que los ríos del Oriente los maneja y los controla la Conagua, y todas las precipitaciones dentro del perímetro rojo los maneja el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. La que sigue. Esto es ya el perímetro del aeropuerto. Ven ustedes 3 rayas verde-amarillas horizontales, son 3 drenes. El agua que viene de la parte de arriba va a estar interceptada por esa raya azul que tiene una punta de flecha a la derecha. Ese es un bordo que ya construyó la Comisión Nacional del Agua, que va a retener el agua de los ríos del Oriente y las va a llevar a esa línea azul clarita que viene en la parte derecha a la izquierda del lago Nabor Carrillo. Ven una raya azul. Ese es el tren Texcoco Norte. Todo el agua de los ríos del Oriente, mientras se terminan las obras de la Conagua, va a salir por ese dren azul vertical que está a la izquierda del lago Nabor Carrillo. Ahora, ¿cómo se van a poder construir las obras del aeropuerto? Toda esta zona se inundaría si no logramos quitarle a los constructores de la terminal, por ejemplo. La terminal está dibujada entre las 2 rayas de abajo, entre los 2 trenes de abajo, y la única manera de quitarle el agua a la zona de construcción es que las empresas constructoras que trabajen entre esas 2 rayas de abajo amarillas bombeen el agua hacia el dren de abajo o hacia el dren de arriba, a los 2 drenes que están en la parte de abajo. Cuando se inicie la segunda etapa del aeropuerto, que quedará entre la raya de en medio, verde o amarillita, y la de arriba, entonces las constructoras bombearán a cualquiera de esos 2 drenes. Esos 2 drenes conducen el agua hacia la derecha de la figura, con 2 plantas de bombeo que aparecen por ahí con unos cuadritos rojos. La parte más baja está más o menos en la parte izquierda de la terminal de pasajeros. Entonces, la única manera de llevar el agua hacia las lagunas de regulación es bombeando el agua, porque llegaría a la parte más baja, que está más o menos donde está la terminal de pasajeros, y ya no pasaría hacia la derecha. Entonces hay que bombearla, subirla como 3 metros, y de esa manera ya llegaría hacia el dren azul, que va a llegar a lo que dice abajo Laguna Casa Colorada y Laguna Cola de Pato. En esas 2 lagunas, que tienen una capacidad de 1.800.000 metros cúbicos entre las 2, se va a regular el volumen, que es de aproximadamente 360.000 metros cúbicos. Lo que va a llover dentro del perímetro del aeropuerto son 360.000 metros cúbicos. La que sigue, por favor. Ahí tenemos unos hidrogramas, no me voy a detener en ellos. El volumen está en el cuadrito verde de la derecha, que dice volumen 358.000 metros cúbicos, con una tormenta de 3 días, con un periodo de retorno de 20 años y con una duración de 2 horas de cada tormenta. Esto está de acuerdo con los criterios de diseño de la Ciudad de México y de la Conagua. La que sigue, por favor. Voy a leer solamente para la parte de abajo. Arriba dice Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Este es el drenaje pluvial del aeropuerto actual en el año 2004, del aeropuerto actual, de la ICM. Experiencias aprovechables para el diseño del drenaje pluvial del nuevo aeropuerto. La que sigue. Este es el aeropuerto actual. Ahí están las curvas de rapidez de hundimiento del aeropuerto actual. Como ustedes ven, andan desde 30 a 35 centímetros al norte, y las mínimas andan del orden de 25 centímetros. Esto hace que el aeropuerto actual se estuviera inundando en ese año, en el 2004. La que sigue. Esta es la red de drenaje del aeropuerto actual. Como ustedes ven, las rayas verdes van siempre paralelas a las pistas, y solamente 2 rayas atraviesan las pistas, que son colectores que van a dar a las rayas verdes. Todas esas rayas verdes, que son colectores que se construyeron a muy poca profundidad, llegan a una planta de bombeo que está a la derecha, en la esquinita verde de la derecha, que es una planta de bombeo con 14 metros cúbicos por segundo de capacidad. Aquí hay 5 plantas de bombeo para poder hacer llegar el agua hasta el extremo norte del aeropuerto y bombearla al brazo izquierdo del río Churubusco. De la que sigue, por favor. Este es el escurrimiento, y en la zona de la izquierda, donde se ven los charcos, es la zona que se inundaba.
A mí me tocó ver en esa zona tirantes sobre las pistas de más de 1 metro en el año de 2004 y se cerraban durante muchos días al año las pistas y eso le costaba a ASA 400 millones de pesos. La que sigue, por favor. ¿Cómo se resolvió este problema del encharcamiento? Fue un proyecto que a mí me tocó conducir. La única manera de sacar el agua de esa zona encharcada es con esa línea roja que está ahí. Es unas tuberías hincadas que atraviesan las pistas y las calles de rodaje y llegan a la bolita blanca, que es una planta de bombeo de 5 metros cúbicos por segundo. Y luego sale por una tubería de acero, que es la tubería verde de 1,22 de diámetro, que llega hasta el extremo en donde ya se junta con las descargas del drenaje. ¿Por qué se encharcaba el aeropuerto? Primero, cuando nos llamó ASA para que le hiciéramos un diagnóstico, se pensó que podía ser un problema de las capacidades de las plantas de bombeo. Resulta que no fue así. Cuando hicimos un levantamiento de todas las tuberías, encontramos que las tuberías estaban totalmente deformadas, tenían una forma de culebra y eso se debe a los hundimientos regionales y a los hundimientos diferenciales. Entonces, las tuberías totalmente deformadas ya impedían que el agua llegara a la parte norte, ya no reconocía por gravedad. Entonces le empezaron a meter plantas de bombeo intermedias y aún así ya no llegaba. La capacidad de ese sistema de tuberías era de 10 metros cúbicos por segundo y la planta era de 14 metros cúbicos por segundo. De nada servía una planta de 14 si el agua no le llegaba a las plantas de bombeo. Entonces, la única manera, ya que las tuberías no se pueden enderezar, ya están totalmente deformadas, era construir una nueva tubería hincada que cruzó las pistas. Fue un trabajo muy delicado, porque no permitían deformaciones arriba de 1 centímetro en las pistas. Son tuberías hincadas con máquinas hincadoras, con escudos de tierra balanceado, máquinas de tierra balanceada, que lograron tener éxito. ¿Por qué le llamo que esto es un aprendizaje? Por lo siguiente, lo que le pasó a estas tuberías es lo que le pasaría a las tuberías del nuevo aeropuerto si adoptamos un sistema de tuberías ubicadas a poca profundidad. Se van a ir deformando, al principio van a tener una pendiente uniforme, pero con el transcurso de los años van a irse deformando y el agua ya no va a escurrir. Entonces, este aprendizaje lo aplicamos en el proyecto del drenaje del nuevo aeropuerto por lo siguiente. Si nosotros, la primera alternativa para el nuevo aeropuerto era tuberías superficiales o de muy poca profundidad con plantas de bombeo. Cuando vimos esto que pasó en el aeropuerto actual, dijimos, esto no va a funcionar. Entonces pensamos en una solución que es parecida a la que está ahí en la línea roja. La que sigue, por favor. Perdón, ahí se acaba. Le damos un clip a donde dice video. Lo que vamos a ver ahora es una animación de lo que proponemos como solución, que es una mezcla de tuberías superficiales relativamente, ubicadas a 6 u 8 metros de profundidad, y un túnel que va abajo de todas esas tuberías. Es una introducción simplemente para ubicarlos a ustedes. Allá se ve la terminal a la izquierda, se ven las pistas y ahora va a ser medio ingenierilmente una perspectiva. Ahí está la terminal, nada más dibujé 4 pistas. Los circulitos azules grandes son lumbreras para los túneles y los circulitos chiquitos son lumbreras para captación del agua que baja de las pistas y de la terminal. Las lumbreras de los túneles son de 20 metros de profundidad, son las grandes, y las chiquitas son lumbreras de entre 6 y 8 metros de profundidad. De las pistas baja el agua por esas rayitas delgaditas hacia las lumbreras de captación. Lo vamos a ver más adelante con más claridad. Ahí ven muchas rayitas que van a dar a las lumbreras de captación. Y las lumbreras de captación llevan tuberías que van a dar a las lumbreras de los túneles. Al fondo se ve el lago Nabor Carrillo, en donde se va a descargar el agua del drenaje pluvial. Tal vez se va a entender un poquito más con esta animación. Tiene algunas deficiencias en lo que se refiere a la geometría. Vamos a simular que aterriza un avión en la pista 3. Ahí simulamos que está lloviendo. La pista 3 es la que está a la izquierda de la terminal. De cada lado de la pista
va un cajón de concreto con una rejilla. Ahí las rejillas están en la orilla del pavimento, no es cierto, van a estar más afuera. El agua que está lloviendo sobre la pista va a escurrir por el bombeo de la pista hacia estas rejillas, y en las rejillas va a entrar al canal de concreto que va a no más de 1,50 de profundidad. Ahí va corriendo el agua por el canal de concreto y cada 400 metros va a haber una captación de este canal, ahí se ve una tubería a la izquierda, para llevarla hacia la lumbrera de captación, la lumbrera de 6 u 8 metros de profundidad. Estas tuberías serían de plástico por el problema de la agresividad, podrían ser tuberías en zanja de poca profundidad o con microtuneleo. Es una tubería de una lumbrera de 6 a 8 metros de profundidad para el hincado de tuberías. Ahí se ve el agua que está bajando a la lumbrera y allá se ve que el agua viene de otras lumbreras de captación. Vamos a hacer un recorrido sobre esa tubería, son tuberías hincadas entre 6 y 8 metros de profundidad, vamos por el subsuelo, lo negro que se ve arriba es la pista y de la pista para cada lado sale una tubería y llega a una lumbrera H, que son las lumbreras de captación. De pronto aquí llegamos a un lugar en donde nos vamos a 20 metros de profundidad. Llegamos a una lumbrera oriente, por eso tiene la O, y ahí recibe el agua de las lumbreras de captación. Este túnel que está de izquierda a derecha es un túnel de 3 metros de diámetro. Del lado derecho maneja 20 metros cúbicos por segundo y del lado izquierdo otros 20 metros cúbicos por segundo. Y esto que viene ahora recorriendo es un túnel de 5 metros de diámetro que maneja 40 metros cúbicos por segundo. Esa lumbrera L es una lumbrera para recibir todo el agua de la ciudad aeroportuaria, porque no debe pensarse nada más en el aeropuerto, sino en la ciudad aeroportuaria. Esto es una lumbrera de rejillas, no dibujamos las rejillas para que se entienda. De la lumbrera de rejillas salen dos tuberías de 3 metros, dos túneles de 3 metros de diámetro, de 20 metros cúbicos por segundo cada uno, que llegan a 2 plantas de bombeo. Esas son las lumbreras de bombeo, tienen 10 bombas de 2 metros cúbicos por segundo cada una sube 20 metros cúbicos por segundo. Ahí tenemos la parte de arriba, ya nos salimos del terreno. De cada planta de bombeo salen 4 tuberías de 5 metros cúbicos por segundo y descargan al lago Nabor Carrillo, pasando sobre el borde del lago. ¿Cómo sale el agua del Nabor Carrillo? Aquí en la parte de abajo de la gráfica está el dren Chimalhuacán, el agua sale a la izquierda y se va fuera del Valle de México por el dren general del Valle. Es toda mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Robledo, excelente presentación. Enseguida, y también como comenté al abrir la sesión del día de hoy, escucharemos comentarios sobre aspectos geotécnicos sobre el nuevo aeropuerto de parte del ingeniero Juan de Dios Alemán, por favor. Gracias, buenos días. Si pueden poner la presentación, por favor. Bueno, vamos a hablar muy brevemente de las condiciones geotécnicas del sitio. Ya se ha comentado mucho en el ambiente que son condiciones difíciles y ahorita vamos a comentar qué hemos encontrado. La siguiente, por favor. La siguiente, sí, ya la habíamos visto, ya es la ubicación del aeropuerto, ya la presentaron. La siguiente. Bueno, aquí vemos brevemente esa figura tomada del libro de ingeniero Santoyo, en donde vemos lo que era la antigua Tenochtitlán, ubicado en un islote, y hay que recordar que todo el resto de la ciudad era un gran lago, tenía un lago compuesto por sublagos. En la zona, ahí se ve el Caracol, y se ve la zona donde está actualmente ubicado el predio del aeropuerto, prácticamente al norte del lago, en el lago de Texcoco. Más hacia arriba estaría el lago de Xaltocan, el lago de la Laguna Zumpango, que se comunicaban a través de un pequeño canal que existía en esa zona. La siguiente, por favor. Bueno, el grupo aeroportuario contrató a la Gerencia de Estudio de Ingeniería Civil de la CFE para hacer el estudio geotécnico de detalle para las pistas y también en parte para la terminal. Aquí se ve esquemáticamente la cantidad de estudios que se han realizado, realmente hay una cantidad muy importante, básicamente basados en
lo que ha propuesto el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el área de geotecnia del instituto, así como los diferentes participantes en el proyecto, Tasana, el grupo Tasana, el arquitecto maestro, el civil maestro. Con base en eso se han realizado una gran cantidad de sondeos de cono, de piezómetros, se han hecho dilatómetros. Básicamente se ha utilizado la tecnología de punta que existe ahorita en el mundo para estudiar el subsuelo, y lo que hemos encontrado es, bueno, lo que es usual en el lago Texcoco, lo que ha hecho famoso la arcilla del lago Texcoco, que es una arcilla altamente deformable, de baja resistencia. Si vemos la siguiente, por favor. Bueno, sigues directamente la otra para avanzar más rápido. La pasamos la siguiente. Bueno, aquí vemos, este es un perfil a lo largo de la pista 2. Podemos ver el lado norte sería la zona del Caracol, y la parte sur, este es más o menos 5 kilómetros, que es lo que mide más o menos una pista. Podemos ver la costa superficial, que es una pequeña costra que existe prácticamente en todo el lago de Texcoco, todo lo que es la ciudad. En esta zona, como es una zona virgen donde realmente no ha habido ninguna construcción, esta costra es muy pequeña, del orden de 1,5 metros, con contenido de agua relativamente bajo, es lo que se ha secado por efecto de épocas de estiaje. Luego, lo que le llamamos ahí la faz, que es la formación arcillosa superior, podemos ver claramente cómo en el norte este espesor de esta formación es del orden de 20 metros, y se va prolongando hacia el sur, llegando a tener un poco más de 30 metros en esa zona. Esta formación arcillosa superior es la arcilla típica del Valle de México. Tiene aquí contenidos de agua del orden de 300%. ¿Qué significa esto? Que tiene 3 veces más agua que sólidos, y además una relación de vacíos que puede llegar hasta 12%. Es decir, la relación de vacíos es el volumen de los vacíos que tiene el suelo, incluido aire y agua, entre el volumen de los sólidos. Entonces tenemos este tipo de arcilla, puede tener 10 veces más vacíos que sólidos. Es la parte que ha hecho tan característica esta arcilla y que ya ha sido estudiada durante muchos años en la ciudad, y por lo cual tenemos una gran experiencia sobre cómo se comporta y cómo resolver los problemas geotécnicos que están asociados a ella, ¿no? Enseguida aparece la capa dura, aparece ahí en gris, con la letra CD, que en la zona aparece en la parte norte a 20 metros y luego también se profundiza. Son espesores del orden de 2-3 metros, y hacia el sur este espesor se va haciendo más pequeño. Esta capa dura aparece prácticamente también en toda la ciudad, y es donde está cimentado una gran cantidad de edificios en el centro de la ciudad, como la Torre Latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Bajo ella aparece la formación arcillosa superior, está aquí en azul, definida como FAI. Esta formación arcillosa es otra formación también de arcilla, con un menor contenido de agua, menos deformable que la superior, pero aún así es la que en este momento, en esa zona, produce el hundimiento regional, que vamos a ver más adelante de qué orden es, ¿no? Bajo la formación arcillosa hay una serie estratificada superior, que son estratos en los cuales se alternan capas de arcilla con capas de arena o de limo, y que representan las épocas de estiaje en las que en algún momento en el pasado, que llegaba el agua a secarse, se podían representar suelos más gruesos, y después el lago volvía a subir su nivel y se representaban suelos más finos, y aquí está representado por esa serie estratificada. También tiene una cierta deformabilidad porque hay estratos blandos de arcilla que aporta deformabilidad. Bajo esa serie estratificada está la formación arcillosa profunda, que es nuevamente otra capa importante de arcilla deformable, que también está influyendo en el hundimiento regional en la zona. Y finalmente, hasta donde llegó los estudios, que son de orden de 80 metros, se encuentra la serie estratificada inferior, que también es otra serie donde se alternan estratos de arcillas con estratos arenosos, que realmente ya influyen relativamente poco. Se decidió estudiar hasta 80 metros porque hay que recordar que las pistas son de orden de 50 metros de ancho, y por lo tanto la influencia que va a tener ese peso a profundidad va a ser importante. No es usual llegar a
oportunidades tan grandes en los estudios, pero en este caso era necesario para poder tener un modelo geotécnico que pudiera definir el comportamiento de toda la zona, de todo el proyecto a largo plazo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están algunos resultados experimentales. Vamos muy brevemente a comentar que los continuos de agua, podemos verlos allí en la columna a la izquierda. Podemos ver que hay una variabilidad en ese continuo de agua. Podemos encontrar valores desde 100, 150 hasta hasta 400 en algunos casos, y se alcanza a ver una tendencia hacia la reducción conforme crece la profundidad, y ya más abajo podemos ver que los continuos de agua andan en torno de 100 o un poquito menos, y están asociados a esas formaciones más profundas, ¿no? Ahí vemos también en la siguiente columna, en la segunda columna a partir de la izquierda, la relación de vacíos, y también ahí podemos ver que hay relaciones de vacíos de hasta 12, y también esta se reduce con la profundidad. Este efecto de esta reducción se debe en parte a que de por sí los suelos más profundos, por la propia consideración natural, tienen mejores condiciones, tienen menores relaciones de vacíos, pero también a una influencia del bombeo y el abatimiento de las presiones de poros que han hecho que estas zonas se hayan consolidado todavía mucho más que la parte superior. Es interesante comentar que la formación gaseosa superior, los primeros 20-30 metros, tiene pesos volumétricos muy bajos, de orden de 1.2 toneladas por metro cúbico, es decir, apenas 0.2 toneladas arriba de lo que pesaría el agua. Entonces son pesos volumétricos muy bajos. Vamos a comentar enseguida lo que eso impacta en las soluciones que se están planteando. La siguiente. Bueno, aquí vemos a la izquierda una curva de compostibilidad típica de la formación gaseosa superior. Ahí está graficado en la columna vertical, es la relación de vacíos que comentábamos, que se calcula obteniendo el volumen de los vacíos de un suelo entre el volumen de los sólidos. Podemos ver que esa primera muestra tiene del orden de 10 de relación de vacíos, y es la formación gaseosa superior, y en la línea horizontal se grafica la presión de confinamiento que se le va aplicando a una probeta para ir midiendo cómo se va deformando. Entonces podemos ver que al principio hay un tramo más o menos con muy poquita pendiente. Esa es la zona preconsolidada, digamos, del material, y a partir de un cierto punto la pendiente crece de manera importante. Esa es la parte que le llaman normalmente consolidada, aquella parte en la que no ha sido, nunca ha sufrido una carga mayor que en esa zona, mayor que la del peso propio. Entonces es importante tomar en cuenta que si llegamos a esa zona, la deformabilidad de los materiales crece de manera exponencial, y por tanto es importante que, y es la práctica generalmente aquí en la Ciudad de México, no entraran cargas en esa zona, y si hay cargas que llegan ahí, habrá que manejarlas de otra manera. En la parte derecha podemos ver los valores de cuánto se podría asentar, digamos, si desplantáramos un terraplén de 3 metros de altura, 50 metros de ancho, sobre esa capa, sobre la superficie de la formación superior, podríamos llegar a tener asentamientos de 4 a 6 metros, lo cual prácticamente se estaría hundiendo con el tiempo mucho más que el espesor que estamos colocando. Ese es un problema que se tiene que manejar, y bueno, se tiene experiencia en la ciudad para resolver este tipo de problemas. La siguiente. Aquí brevemente es unos resultados de una prueba de cono eléctrico con medición de presión de poro, y se han colocado también ahí otros resultados de pruebas de laboratorio. Esto lo que nos mide es la resistencia al corte del material. Todos los suelos fallan por resistencia al corte, y esta prueba nos permite determinar ese valor. Generalmente una arcilla blanda tiene 50 kilopascales de resistencia al corte, y son consideradas arcillas relativamente de baja resistencia, pero en esta zona que es casi virgen, en la parte superior podemos tener valores de 10 kilopascales, o sea, muy baja, su resistencia es bastante baja,
y es un aspecto que también se tiene que tomar en cuenta en el diseño de las cimentaciones, ¿no? La siguiente. La siguiente. Bueno, ya comentaron la problemática hidráulica. Aquí se ve cómo se reconoce el predio su origen lagunar, y ahí cuando hay lluvias es una zona de regulación. La siguiente. Ese es un dato interesante. En la izquierda es una gráfica tomada de información del doctor Obinet. A la izquierda se puede ver el hundimiento regional de 1998 a 2002, y ahí se ve punteado en azul, en amarillo, el predio del aeropuerto. Podemos ver que en esos 4 años, en la parte cercana al Caracol, se ha hundido cerca de 1 metro, y hacia el sur, en esos 4 años, se ha hundido del orden de 40 a 50 centímetros. Hay un hundimiento diferencial importante entre la zona del Caracol con respecto al sur. Es un aspecto que se está tomando en cuenta en los diseños de todo el proyecto. Aquí en la gráfica del lado derecho es una distribución de lo que se ha hundido toda la ciudad desde 1862 hasta el 2005. Podemos ver que al centro tenemos hundimientos del orden de 10 metros, aunque no sea evidente cuando uno viaja o está en el centro de la ciudad. La realidad es que el centro de la ciudad se ha hundido de orden de 10 metros con respecto a hace pues más de 100 años. ¿No? En todo ese periodo realmente el hundimiento ha sido muy importante. Sin embargo, como el hundimiento ocurre prácticamente en todo lo que es la zona del lago, no se alcanza a apreciar tan simplemente, ¿no? La siguiente. Aquí se alcanza a ver, es un ejemplo. Ahí se ve en la zona del Industrial Movimiento de la Revolución un ademe de pozo que ha retrocedido como 6-8 metros, y abajo se ve un ademe también de otro pozo que tiene 7 metros, y lo clásico, ¿no? El Monumento de la Independencia, que cada vez le han ido poniendo escalones para ir tomando en cuenta ese hundimiento regional, ¿no? Es un efecto que ocurre en toda la ciudad y que aparece también evidentemente en el predio del aeropuerto. Siguiente. Bueno, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la problemática sísmica. Hay que recordar que aunque México está lejos de la costa del Pacífico, donde ocurren la mayor parte de los sismos grandes, hay un efecto de amplificación por esa presencia de esos suelos blandos, y en la zona se está haciendo un estudio de microsonificación sísmica para poder tener exactamente la respuesta sísmica en cada zona del predio, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿qué se debe o qué está tomando en cuenta para hacer el diseño de las cimentaciones y de las pistas de la terminal y del aeropuerto? Bueno, lo primero es que debe haber una compatibilidad de asentamientos entre las diversas estructuras que componen el aeropuerto. Por un lado las pistas y por otro lado la terminal. Debe tomarse en cuenta que hay el efecto de hundimiento regional y hay el efecto de la propia deformidad de los suelos, y ese aspecto se está tomando en cuenta en el diseño para garantizar que en el largo plazo no haya problemas en el comportamiento por un hundimiento diferencial muy fuerte entre estructuras, ¿no? También el uso de estructuras ligeras, ya se vio en el video que nos presentó el ingeniero Apaulaza, cómo el propio diseño está considerando una cubierta muy ligera. Eso favorece, por un lado, a cargas pequeñas y por otro lado, a un comportamiento sísmico también muy bueno, porque el centro de gravedad de estructuras está muy abajo y permite un comportamiento sísmico bastante aceptable. Otro aspecto que se está tomando en cuenta es cómo va a evolucionar el hundimiento regional en la zona, qué tanto se va a seguir abatiendo los niveles freáticos en esa zona y cómo van a impactar en los hundimientos diferenciales en todo el predio. Hay unos modelos que están ahorita elaborando por las empresas de ingeniería que están trabajando en el proyecto, tratando de pronosticar qué va a pasar en el largo plazo con ese proceso. Se ve difícil que se pueda reducir de manera en el corto plazo ese bombeo que ocurre en toda esa zona, y se está tomando en cuenta por lo tanto en el proyecto. Sin embargo, siempre será una solución bastante más económica, si es que fuera factible por los aspectos de requerimiento de la ciudad, el reducir el bombeo en esa zona para tratar de reducir también la velocidad de hundimiento regional, ¿no?
y lo que habíamos comentado, que es la microzonificación que está haciendo geotécnica y sísmica para que cada estructura sea diseñada de acuerdo al modelo geotécnico o las condiciones geotécnicas que existen en esa área, porque aunque son condiciones muy similares, sí hay una diferencia de comportamiento por espesores y por variaciones en propiedades geomecánicas, ¿no? Y finalmente, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué opciones se están planteando? Ya los comentó el ingeniero Apaulaza. Yo aquí nada más la revisaré muy brevemente. La primera, que es el sistema compensado, que es la que utiliza en el actual aeropuerto, que básicamente su filosofía es descargar el suelo, excavándolo, quitándole un cierto peso, y luego colocarle un peso más o menos la misma cantidad, para que en teoría el suelo no sienta un incremento importante de esfuerzo y no haya una deformidad importante. La realidad es que cuando se descarga el suelo por la excavación, hay un rebote muy rápido, y cuando se coloca el material, hay una pequeña asentamiento, es inevitable, pero sin embargo ese nivel de asentamiento es mucho menor que si hubiéramos colocado ese material, el terraplén, sobre un suelo sin haber compensado, ¿no? Es una solución que se está investigando. La siguiente. Las otras soluciones tienen básicamente que ver con reforzar el suelo para reducir su deformabilidad e incrementar su resistencia. Una de ellas son inclusiones, que básicamente lo que consiste es hacer perforaciones en el subsuelo hasta una cierta profundidad y rellenar esas inclusiones con un material más rígido que el suelo que está en la zona. En este caso podrían ser desde arenas o gravas o morteros. En este caso se usaron con morteros y concretos, y se está dejando un colchón entre el extremo inferior de la inclusión y la capa dura, tomando en cuenta que pudiera ser que en el largo plazo empezar a haber un enjuntamiento de la formación osseosa superior por efecto del abatimiento de los niveles freáticos, y eso empezara a asentarse. Entonces se va a permitir que eso se asiente sin que esas inclusiones se vayan a apoyar en la capa dura, porque de hacerlo empezaría a emerger la pista y tendríamos problemas de operación, ¿no? Siguiente. La otra opción es una solución similar, pero nada más que es con pilotes, son estructuras más rígidas y trabajan más o menos con la misma filosofía. Siguiente. Sí, la siguiente. Y otra de las opciones es una que trata de acelerar el proceso de consolidación. La idea de esta solución es: se aplica una carga, se colocan drenajes, que en este caso se probaron con drenes de arena y drenes sintéticos, y lo que se busca es que la deformación debido al peso del terraplén, que ocurriría en 20 o 30 años, se trata de que ocurra en el tiempo de construcción, para que cuando se construye la pista ya no haya un hundimiento mayor. El problema de hacer esta solución en las arcillas del Valle de México es que tiene un fenómeno que se llama consolidación secundaria, el cual es un fenómeno en el cual ante una carga constante se sigue deformando el material, aun cuando ya no hay una gran presión de poro en el subsuelo. Entonces, esta solución acelera la consolidación secundaria, digamos la debida a un comportamiento elastoplástico, pero no tiene tanto efecto en la consolidación secundaria. Entonces, con el tiempo seguiría habiendo una consolidación, aunque muy lenta, pero a largo plazo podría ser de consolidación. Es un aspecto que también se está tomando en cuenta a la hora de evaluar las soluciones, ¿no? Y bueno, la conclusión de todo esto es que el estudio que está haciendo, la manera como está desarrollando la ingeniería y la experiencia que se tiene en México y además en las otras empresas extranjeras que están participando, en ingenieros extranjeros que están participando en el proyecto, permite confiar en que se va a poder obtener un proyecto exitoso, porque pues en sí toda la Ciudad de México, 9 millones de habitantes, vivimos en una condición de subsuelo similar a la del aeropuerto, ¿no? Gracias. Muchas gracias,
Agradecemos también tu presentación. Bien, como debe ser y con una precisión de aterrizajes y despegues de los aviones, terminamos la sesión. Lamentablemente no habrá tiempo para preguntas y respuestas. Se están distribuyendo, se van a distribuir, espero, unos documentos para que, por favor, preguntas que ustedes deseen hacer, anoten el nombre y la pregunta y sobre todo a quién va dirigido. Mi sugerencia es que estas preguntas o estas notas sean depositadas a la entrada de este auditorio y nos vamos a encargar de conducirlas a quien sean presentadas para su respuesta. Estamos pidiendo que se anote aquí el correo electrónico. Bien, por mi parte, lo único que me quedaría, y robándoles un minuto, es expresar, enfatizar, como aquí se ha expresado, las muchas actividades, los muchos trabajos que ya se han estado haciendo para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y también lo que se está haciendo actualmente, lo que se sigue trabajando y también, como se ha expresado, lo que seguirá haciéndose para lograr que la primera etapa de este aeropuerto esté en los tiempos programados. Yo agradezco profundamente a nuestros invitados el día de hoy, a sus presentaciones tan claras, concisas y precisas, y como presidente de esta mesa agradezco a la UMAI, a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la invitación que me han hecho, y por mi parte tendría esos comentarios. Gracias, Pablo. Muchas gracias, maestro. Felicitamos al panel del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y en nombre de la UMAI queremos pedirle a nuestro presidente de la mesa pudiera otorgarles un reconocimiento lleno de aprecio y admiración a nuestros panelistas de lujo el día de hoy, que pues resultó un panel extraordinariamente de lujo, y felicitamos al maestro Raúl González Apaulaza. Muchas gracias, maestro. ¿Sí le entrega su reconocimiento? En nombre de la UMAI, este reconocimiento que expresa la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Raúl González Apaulaza por su distinguida participación en la conferencia Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Firma el ingeniero Gustavo Arbizu-Lara, presidente de UMAI, y el ingeniero Santiago Macías Herrera, secretario de UMAI. Muchas gracias. Y al destacado ingeniero Luis Robledo Cabello. Tendríamos también el reconocimiento al ingeniero Luis Robledo Cabello por su participación también brillante en esta sesión. Muchas gracias, ingeniero. Y cerrando con broche de oro al maestro de Ingeniería Juan de Dios Alemán Velázquez. Muchísimas gracias. Reconocimiento de la UMAI y muchas gracias en lo personal, maestro Juan de Dios Alemán. Gracias. Con este ciclo de conferencias del aeropuerto se demuestra una vez más la capacidad y la grandeza de la ingeniería mexicana. Así es que estamos muy orgullosos de este proyecto y lo vamos a seguir en la UMAI para beneficio de su realización.